Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar este espacio de consultas académicas. Ya conocemos la dinámica, chicos. A medida que ustedes van ingresando y tengan alguna duda, consulta, vayan indicándolo a través del chat, que de manera ordenada voy a ir abordando cada una de sus dudas. En unos minutitos comenzamos con con las preguntas. Ahí, por ejemplo, ya su compañera ha colgado una de sus preguntas y dudas. Vayan colocando, por favor, chicos, todas las consultas que tengan relacionado a esta semana o semanas previas. Muy bien, chicos, en unos minutitos comenzamos. Muy bien, chicos. Esta semana se ha abordado lo que es la semana 12. Muy bien. El tema genética del sexo. Si bien la semana previa, en la semana número 11, se abordó el tema de la genética mendeliana, esto es, se habló de las leyes de Mendel, la primera y segunda ley, y alguna terminología importante a saber cuando se habla de la genética. Esta semana se habla de la genética del sexo, ¿no? Eh, Quiere decir, en esta semana se abordó tipos de herencia que escapan a las leyes mendelianas, ¿no? Son tipos de herencia como, por ejemplo, la herencia ligada al sexo, ¿no? Esta herencia fue estudiada, muy bien estudiada por Morgan, cuando, eh, estudió el color de ojos y algunas características presentes en la mosquita de la fruta o la mosquita del vinagre, también conocida por su nombre científico como Drosophila melanogaster. Otros tipos de herencia que escapan a las leyes de Mendel son también la herencia restricta al sexo, la herencia influenciada por el sexo, ¿no? Lo tenemos por aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo en qué parte, en este caso del cromosoma sexual, cada región va a determinar pues un tipo de herencia, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra en la región diferencial del X, vamos a encontrar que aquí hay genes, ¿no? Hay genes que determinan o siguen una herencia ligada, ¿no? O si se encuentra en la región diferencial del cromosoma Y, ¿no? El gen que se ubicaría ahí sigue una herencia restricta al sexo, por mencionar algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, pues cuando hablamos de estos tipos de herencia, hay varios ejemplos en humanos, ¿no? También en otros organismos, pero en humanos, por ejemplo, un gen que determina en este caso una enfermedad, la hemofilia, se encuentra en la región diferencial del X y sigue un tipo de herencia ligada. Así como la hemofilia, también tenemos el daltonismo, que también es un ejemplo de herencia ligada al sexo. En cuanto a la herencia restricta, quiere decir que el gen se ubica en la región diferencial del Y, quiere decir que es exclusivo de quienes portan el Y, en este caso los varones. Entonces hay un 100% de probabilidad de que toda la descendencia masculina
se vea afectada, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Es ahí justamente se te muestra lo que es la hipertricosis. Muy bien, ahora, la calvicie, por ejemplo, sigue otro tipo de herencia y esta herencia se llama influenciada por el sexo, ¿no? Como su nombre lo indica, si bien el gen no se encuentra ubicado en el cromosoma sexual, pero hay una influencia del sexo que hace que, pues, si el genotipo es heterocigoto, las mujeres, a pesar de este genotipo, no son calvas, sino presentan una cabellera normal, pero si son heterocigotos, los hombres sí van a ser calvos. Entonces, acá hay una diferencia de acuerdo al sexo. Entonces, aquí lo que estaría influenciado es el componente hormonal, ¿no? Por eso que este tipo de herencia no sigue tampoco las leyes de Mendel, pero eh, se ve influenciada por el, en este caso, por el componente hormonal. Muy bien. Luego también con respecto a las mutaciones, es otro término que se abordó en la semana 12. Las mutaciones pueden ser puntuales, quiere decir que si la mutación se da a nivel de una base, o sea, a nivel de una timina, a nivel de una citosina, una guanina, obviamente basta que haya un cambio en una de las cadenas de las hebras para luego cuando se dé la duplicación, obviamente si ha habido un cambio de timina por guanina, en la siguiente, obviamente al hallar el complementario se va a añadir una citosina en vez de una adenina. Entonces ya hay un cambio y esa es una mutación que se da a nivel de la base, por eso que se llama puntual. Pero cuando las mutaciones se dan a nivel del número de cromosomas, o no solamente por el número de cromosomas, de repente por una inserción o de lesión, esto es una ganancia o pérdida de un segmento del cromosoma, estamos hablando de una mutación a nivel de cromosoma, ¿no? En este caso, mutación cromosómica. Y aquí justamente se ve representado un cariotipo, pero este cariotipo no es normal. Si bien hay un par de cromosoma 1, un par de cromosoma 2 y así sucesivamente, a nivel del cromosoma 21, en vez de ver un par, hay tres cromosomas, o sea, hay una trisonomía del par 21. Entonces, esto es una mutación a nivel de cromosomas. Muy bien. Y bueno, otras cosas que debes tener en cuenta es cómo se representan estos cromosomas. Acá tenemos un ejemplo de cariotipo. Por un lado de la mujer, sabemos que todo ser humano vamos a presentar 23 pares de cromosomas, pero siempre es el último par, en este caso el par 23, que son los cromosomas sexuales. En el caso de la mujer tenemos dos cromosomas X y en el caso de los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Muy bien, esto. Y obviamente debido a anomalías a nivel de cromosomas sexuales, ¿no? Es que se puede dar, ¿no? La aparición de diferentes síndromes, como por ejemplo Turner. ¿Qué pasaría si esta persona solamente cuenta con un cromosoma X, ¿no? Un X0 y por lo tanto, si tiene un cromosoma X, o sea, le falta el otro X. Entonces no llega a 46, sino si haces el conteo son solamente 45. Esta mujer va a tener un síndrome llamado de Turner. Muy bien, claro, va a tener ciertas características fenotípicas particulares. No es normal, claro, ¿no? Luego tenemos a otro tipo de síndrome donde también hay una anomalía a nivel de cromosoma sexual. Hay un cromosoma X adicional, entonces tú dirás mujer o varón. Basta que esté el cromosoma Y para que este sea un varón, pero claro, un varón que tiene ciertas características peculiares como por ejemplo, tiene caderas amplias, se desarrollan sus pechos, eh, hay pequeño tamaño a nivel de testículos, ¿no? Hay un aspecto feminoide, por decirlo así, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos varones van a ser pues infértiles, ¿no? Van a tener problemas, así que tampoco es normal, ¿no? Y finalmente el síndrome de la superhembra, ¿no? En este caso, esta mujer tiene tres cromosomas X
Hay ciertas características, ¿no? En promedio. Entre lo más típico que podemos mencionar es una altura mayor al promedio. Si bien hay un desarrollo sexual normal, pueden quedar embarazadas. Eh, con respecto al nivel de inteligencia, está dentro del rango de lo normal, pero comparado a sus hermanos puede ser un poquito más baja. Podría tener discapacidades intelectuales o a veces problemas de conducta, ¿no? Y a veces puede aparecer síntomas significativos, ¿no? Esto es cuando la mujer tiene un cromosoma X de más. Muy bien. Y bueno, pues se sabe que cuando hablamos del consejo genético, se busca ayudar al individuo, ayudar a la familia, comprender el diagnóstico, la situación médica, conocer cómo la herencia va a contribuir al trastorno, así como su recurrencia, y trata de informar, orientar a la familia y al paciente para elegir el método más efectivo según el riesgo, ¿no? Muy bien, entonces hay otros términos muy también conocidos. Acá cuando hablamos de la genética, es la transferencia genética, los organismos genéticamente modificados, cómo se obtienen estos, ¿no? Son términos y te apuesto que en el material de esta semana también se te explica en detalle. Ya si alguno tiene duda, podemos abordarlo más profundamente y finalmente recordar que hay principios de la bioética. Estos principios son cuatro, que es el principio de autonomía, el principio de beneficencia, justicia y no maleficencia. Y claro está que también hay una declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Muy bien, chicos, entonces es un breve resumen para poder abordar a continuación la clase o las preguntas de esta semana. Muy bien, entonces voy a ir al material, chicos. Recuerden, chicos, alguna duda, consulta adicional, por favor, vayan indicándolo en el chat. Voy a comenzar con las preguntas de Gracie en unos minutos.
Muy bien, chicos. Entonces, la pregunta número 11 corresponde, a ver, recordamos, si Miss, desean participar, por favor vayan indicándolo en el chat. Yo ahorita estoy abordando la pregunta de Gracie, Miss, ¿sí? ¿puede dictar las claves? Eh, Mira, por favor indícalo en el chat. Yo ahorita estoy abordando de manera ordenada las preguntas de Gracie. Ahorita te atiendo. Por favor, indícalo en el chat para poder seguir contigo y pasarte las claves, no te preocupes. Pero ahorita estoy con la pregunta de Gracie, siguiendo el orden de llegada. Muy bien, entonces vamos, Gracie, con la pregunta 11 de esta semana, ¿cierto? La semana 12. Entonces, te dice con respecto a la calvicie, es un ejemplo de una característica influenciada por el sexo, donde los hombres y las mujeres presentan patrones de pérdida de cabello diferentes debido a los factores hormonales y genéticos. Muy bien. Luego te dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la herencia influenciada por el sexo en relación con la calvicie es correcta? Dice, ¿no? Entonces, previo, voy a ahondar un poquito esto, a ver, para que, ¿no? Tú misma también puedas intentar hallar la respuesta. Y como te decía hace un rato, si yo me voy por aquí con el esquema de los cromosomas sexuales, ¿no? Y es más, si me voy al cariotipo, mejor me voy al cariotipo, el cariotipo normal de un humano. Ahí está el cariotipo de una mujer y el cariotipo de un varón. Entonces, a ver, voy a activar mi programa. Discúlpenme. Entonces, si yo te preguntase, ¿no? A todos, si es que quieren, pues, indicarme eh, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se llamarían, chicos, estos cromosomas? Estos que te estoy señalando. ¿Cuál es el nombre que recibe estos 22 pares de cromosomas? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? También en el varón, ¿ah? Tanto en la mujer como en el varón. ¿Cómo se llaman estos 22 pares de cromosomas? Reciben exactamente, Gracie. Son los cromosomas autosómicos. Entonces, si te hablan alguna vez de alguna característica autosómica, o enfermedad autosómica o el término autosómico, sabes que el gen en cuestión, el gen que determina de repente esa característica, se va a ubicar en cualquiera de estos 22 pares de cromosomas. ¿Ya? Puede ser en el 1, en el 2, en el 3, etc, etc, hasta el 22. Pero si te dicen acerca de los cromosomas sexuales, aquí en el caso de la mujer es el par de cromosomas X, en el caso del varón son los cromosomas X e Y. Entonces, la semana 12 aborda acerca de estos cromosomas. ¿Qué pasaría, te dice, si el gen se ubica en estos cromosomas sexuales? ¿Seguirá un patrón mendeliano? Porque sí se sabe, chicos, que los genes cuando se ubican en estos cromosomas autosómicos, esto es del 1 al 22, siguen un patrón mendeliano. O sea, lo que se enseñó la semana pasada sigue. Muy bien. Pero luego se dieron cuenta, si el gen se ubicaba en estos cromosomas sexuales, no cumple o no sigue el patrón mendeliano, tal como se te enseñó la semana pasada con las letras, ¿te acuerdas? A, B, C, esas letras, no seguía. Entonces, estudios pioneros en la mosquita del vinagre, la mosca de la fruta, ¿no? Pudo dar, ¿no? Con un experimento donde finalmente demuestran que cuando los genes se ubican en estos cromosomas sexuales, no seguían un patrón mendeliano. ¿Y cuál es ese experimento? El experimento que te voy a mostrar a continuación, que está aquí.
el que realiza Thomas Morgan. ¿Recuerdas? Aquel que estudia el color de ojos en Drosophila, también estudia otras características como es el color de su cuerpo, la forma de sus alas y muchas otras características más. Pero la característica que más estudió fue el color de ojos. Es así que tomando como referencia esa característica, pues hizo dos experimentos que, pues por un lado considera parentales hembras de ojos rojos y los cruza con parentales machos de ojos blancos. Entonces se proyecta, ¿no? De esta descendencia se observa que la mayor parte tienen ojos rojos, ¿no? O sea, todas las hembras tienen ojos rojos y la mitad de machos ojos rojos y la otra mitad de los machos ojos blancos. Entonces, tú esperarías lo mismo si es que se siguen las leyes mendelianas. Si esta vez la hembra es de ojos blancos y el macho de ojos rojos, ¿no? Tú esperarías eso, pero el resultado no fue así. Muy bien, el resultado se observa que las hembras, esta vez, la mitad tenían ojos rojos y la otra mitad eh, ojos blancos. Entonces, ves que la proporción de acuerdo al sexo varía. Entonces, basta que haya esta variación para que el investigador, en este caso Morgan, deduciese, concluyera que el gen en cuestión no se ubicaba, ¿no? En los cromosomas autosómicos, sino en el cromosoma sexual. Porque recuerda que la mosca de la fruta también está bajo el sistema XY, igual que el ser humano. Muy bien. Y así comenzó pues esos estudios pioneros de esta herencia llamada ligada al sexo. Luego se hicieron estudios en humanos y acá te muestro justamente la representación tanto del cromosoma X como el cromosoma Y. Muy bien. Entonces, observas claro que el cromosoma Y siempre es un poco más grande con respecto, perdón, el X es más grande con respecto al Y, ya que en el X vamos a encontrar más de 200 genes. Muy bien. El Y es bastante pequeñito, tiene pocos genes. Entonces, hay una parte que va a tener homología, que significa segmentos que van a tener la misma información genética, o sea, los mismos genes. Pero el segmento donde no encuentras la contraparte, ¿no? O sea, la región no homóloga, en esa parte se le denomina región diferencial. Muy bien. Es así que el cromosoma X tiene su región diferencial, quiere decir que es una región exclusiva del cromosoma X. Asimismo, también el Y tiene su región diferencial, que es una zona exclusiva o región exclusiva del cromosoma Y. Muy bien, esas son las regiones diferenciales. Y se sabe que cuando el gen se ubica, determinado gen se ubica en la región diferencial del X, sigue una herencia ligada al sexo. Por ejemplo, genes del daltonismo, gen de la hemofilia, se encuentra en la región diferencial del X. En cambio, si se encuentra en la región diferencial del Y, determina una herencia llamada herencia restricta. Entonces viene acá la pregunta, ¿no? En relación a esta pregunta 11. ¿Y la herencia influencia al sexo? ¿Dónde se encontrará el gen? En este caso de la calvicie, ¿se encontrará en el cromosoma, en los cromosomas sexuales? Pues no. Entonces, profesora, ¿por qué lo estamos estudiando en genética del sexo? Porque va a haber un componente, en este caso hormonal, que va a influenciar en la herencia, en este caso de la calvicie. Entonces, no es, cuando se habla de la herencia influenciada, acuérdate, y este ejemplo es la calvicie, el gen no se ubica en el cromosoma sexual, como si, por ejemplo, es el gen de la hemofilia, por eso que acá el gen se ubica sobre el cromosoma X, ya que este gen se encuentra en la región diferencial del X, más no del Y, sino del X. Y en el caso de la herencia restricta, si quieres representarlo, lo puedes representar la ubicación de este gen sobre el Y. Aunque no es necesario hacer tal cosa porque se sabe que
inevitablemente toda la línea masculina se va a ver afectada. Entonces no hay mucho que representar ahí porque se sabe con ciencia cierta que el 100% de los varones van a verse afectados. Muy bien, pero si es cuestión de representar, lo hace sobre el cromosoma Y. Entonces, esta es la representación del genotipo utilizando el X y el Y. Pero ¿qué pasa en una herencia influenciada? Como te das cuenta, mira cómo se representan. No es con X, no es con Y, es con las letras que aprendimos la semana pasada cuando hablamos de las leyes de Mendel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gen, nuevamente, ¿dónde se ubica? En el cromosoma autosómico. Muy bien, es por eso que aquí sí aplica representarlo como aprendimos la semana pasada con las leyes de Mendel, con este tipo de letras donde la letra mayúscula implica dominante y la minúscula recesivo. Entonces tú dirás, entonces profesora, si este genotipo es homocigoto dominante, quiere decir que sea hombre o mujer, van a ser calvos, efectivamente. Y si es este genotipo recesivo, implica que tanto el hombre y la mujer son normales, o sea, no calvos, efectivamente. Entonces, profesora, bajo ese criterio decimos que este heterocigoto van a ser calvos. Claro, serían calvos los hombres, pero las mujeres no. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una influencia, en este caso, del sexo. Como te decía, hay un componente hormonal y acá en el mismo enunciado te dice, ¿no? Hay factores hormonales y genéticos que van a estar influenciando, ¿no? Que los hombres y las mujeres presenten esta pérdida de cabello. Muy bien. Por eso que se le dice influenciada por el sexo, ¿no? Porque estos patrones de calvicie, ¿no? Va a estar influenciado por el sexo, en este caso por el componente hormonal. En este caso, tú sabes que tanto mujeres como varones nos diferenciamos en el componente hormonal. Por ejemplo, los varones van a tener mayor cantidad o proporción de la hormona masculina, que es la testosterona. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, volvemos a esta pregunta 11 que Gracie justamente me había consultado, entonces te dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, muy bien, sobre la herencia influenciada por el sexo en relación a la calvicie sería correcto? Entonces vamos a buscar la relación correcta. Muy bien. Te dice la primera. El patrón de herencia de la calvicie es autosómica en varones, pero ligado al sexo en mujeres. No, es autosómica simplemente, tanto en varones como en mujeres, como ya te he explicado. Entonces la A no es. La calvicie de patrón masculino se hereda únicamente a través del cromosoma Y, pero porque solo los hombres pueden presentarla, como te dije. El gen de la calvicie se ubica en los cromosomas autosómicos. No se encuentra en el cromosoma sexual. Muy bien, porque es una herencia influenciada, ¿no? Y por eso que se representa así, con este tipo de letras, como lo aprendimos la semana pasada. Muy bien. Luego te dice la C. La calvicie es un rasgo que se manifiesta como recesivo en mujeres y como dominante en hombres, por lo que es más probable que los hombres manifiesten calvicie. Muy bien. Entonces, bueno, acá estamos viendo que la calvicie, ¿no? Es influenciada por el sexo. Tú sabes que está dado por el alelo que se comporta como recesivo en mujeres y de manera dominante en varones, por lo que hay mayor probabilidad que los varones puedan manifestar. Y eso es verdad, chicos. Disculpen. Entonces, luego te dice la D nada más para, ¿no? Revisar y corroborar haber elegido la C como correcta. Igual vamos a leer las otras. Te dice, la calvicie influenciada por el sexo, te dice acá, es un rasgo que afecta exclusivamente a los hombres. Las mujeres son portadoras
y pueden transmitirlo a sus hijos. No, porque has visto que cuando ellas tienen el genotipo, ¿no? Dominante, ¿no? Dos alelos, ¿no? Como cigoto dominante, ellas van a ser calvas, o sea, no van a ser portadoras. Muy bien. Luego te dice, los hombres heredan la calvicie exclusivamente de su padre, ya que es un rasgo influenciado por el sexo masculino. No, no es que sea exclusivamente de su padre. La mamá también lo puede pasar. Entonces, no, no aplica, chicos. Cuando habla de una herencia exclusivamente del padre, eso sería como que restricta, así que no. Entonces, la clave de la pregunta 11 estaría pues en la C. Muy bien. Listo, chicos. Luego, Gracie me pregunta acerca de la gametogénesis del hombre y la mujer. ¿Me puedes explicar qué parte es la duda, si de repente tiene que ver con cómo es que se generan los gametos? Explícame exactamente qué parte de la gametogénesis tienes la duda. ¿Miss me escucha? Un poquito abajo. Miss, sobre la pregunta 11, cuando habla sobre la calvicie, ¿en ambos no sería dominante tanto en mujeres y hombres? Lo que pasa que te dice por acá, ¿no? Aquí. Lo que pasa es que cuando se muestra este genotipo, ¿no? Es inevitable de que este genotipo sea dominante, o mejor dicho, se exprese, ¿no? Se exprese tanto en hombres y mujeres. El tema está aquí, el tema está acá. La pregunta más va por aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si tiene este genotipo? Si tiene este genotipo heterocigoto, obviamente, ¿no? Tú dirías, según la ley de Mendel, basta que esté ese alelo B mayúscula, es dominante y por lo tanto todos, mujeres y hombres, tendrían calvicie. Pero tú sabes que no sucede así. Más bien se muestra como recesivo en las mujeres, ¿cierto? Entonces ahí va justamente lo que te quiere indicar el enunciado, la pregunta, ¿no? En varones se muestra como dominante, pero en mujeres en recesivo, ¿no? A eso va. Muy bien. Y con respecto a tu duda de la gametogénesis, me comentas. Y si todo está claro con respecto a la pregunta 11, también me comentas si hay otra duda adicional. Miss, todo claro en la pregunta 11, pero en la parte de la metagénesis, en el boletín hay como una imagen y no la entiendo muy bien. No sé si me podría explicar, por favor. En la semana 11 o 12 vistas esa imagen. Semana 10. En la 10. ¿Será esta imagen? Sí, Miss.
Ya. A ver, como les había comentado justamente en esta semana, nuestros gametos son generados después de varias divisiones o de dos etapas de meiosis, ¿no? Una primera división y una segunda división meiótica, ¿no? Es más, solamente recordar acá la parte de meiosis, así muy rápidamente, que hay un resumen, me parece. Acá está, ¿no? Recuerda que la meiosis tiene dos etapas. Una primera etapa llamada reduccional y una segunda etapa llamada ecuacional. ¿Por qué le decimos reduccional? Porque partiendo de una célula diploide se van a generar dos células haploides. O sea, ¿dónde se da la reducción de diploide a haploide? Es en la primera fase de la meiosis, la meiosis 1. Y ya en la meiosis 2, estas dos células haploides, cada una de ellas sigue una especie de mitosis. Quiere decir que cada una a su vez dará dos. Por eso que el resultado de una meiosis, de manera general, partiendo de una célula diploide, se van a obtener cuatro haploides. O sea, partiendo de una diploide, se van a obtener finalmente cuatro. Esa es la relación siempre, chicos, ¿ok? Entonces, partiendo de una célula diploide, o sea, 2N, luego se van a obtener cada una que es haploide. Muy bien, ¿y cómo te das cuenta? Acá sencillito, si haces el conteo de cromosomas, acá hay 4 cromosomas en esta célula, ahora en esta hay la mitad, 2. Entonces, de esta manera, pues uno se asegura la reducción a la mitad de la carga genética y generar, claro, los gametos. Y otro, recordarás que en la meiosis lo que se busca es obtener esa variabilidad genética, ¿no? Entonces, ya habiendo recordado este pequeño detalle, ¿no? Volvemos ahora a esta imagen que me indicabas acerca de la gametogénesis. Muy bien. Entonces, eh, en esta parte vamos a obtener, pues, claro, las células germinales obviamente van a crecer, necesitan crecer por mitosis, pero recordar que la mitosis asegura la división o la generación o el aumento en el número, ¿ya? Entonces, en este caso estamos viendo, no sé si te das cuenta, que esta célula es una célula diploide. Y si haces el conteo, mira, así nada más como ejemplo, tiene cuatro cromosomas. Igual esta de acá, ¿no? Un ejemplo nada más para la imagen, ¿no? Pero para el caso de la célula humana sería 46, ¿ya? Entonces, entonces estamos viendo que se parte con una célula, en este caso diploide, un espermatocito para el lado de la espermatogénesis, ¿no? Masculina. Y por otro lado, por la gametogénesis femenina, la oogénesis, se comienza con un osito de primer orden, así se llama. ¿Listo? Entonces, luego vemos que ocurre la primera división meiótica. Y cuando se da la primera división meiótica, recordarás que la primera o la de meiosis 1 es la reduccional, por eso que se garantiza que se generen, ¿no? Células, en este caso haploides, las primeras dos células haploides. Cada una va a tener la mitad, en este caso, simple aritmética, 2, ¿no? Igualito para este. Pero para el caso femenino, ¿no? Solamente sobrevive, ¿no? Uno. En este caso, se genera el otro, o sea, de las dos, una es viable. La otra va a ser conocida como corpúsculo polar, que es una célula pequeña, no es funcional y que se va a formar durante las meiosis de los ovocitos, ¿verdad?
Entonces, en este caso, en esta primera meiosis se va a generar el primer corpúsculo polar, ¿no? Estas, recuerda, van a ser células pequeñas, presentan núcleo, poco citoplasma. Si bien contienen material genético, pero este corpúsculo polar, ¿no? No es viable, ¿no? Entonces, luego, en una siguiente división meiótica, ¿no? Como recordarás, cada uno de ellos ya de manera ecuacional aumentan en número, en este caso obteniéndose 4, ¿no? Después de una segunda división meiótica, o sea, de la meiosis 2, se van a obtener, ¿no? 4 células. Y esa es la proporción, 4 células. En este caso, se van a obtener para el lado masculino las espermátidas, ¿no? ¿Listo? Y en el caso femenino serían 4 también, ¿no? Pero te das cuenta que no son 4, sino van a ser 1 y 3 corpúsculos polares, ¿no? Solamente una es viable. Y esto tiene lógica porque lo que se busca, ¿no? Tú sabes que cuando nosotros las mujeres liberamos un ovocito, ¿no? Generalmente se libera uno maduro. No podemos liberar más de uno, porque si se libera más de uno, dos, tres, imagínate, en cada embarazo podríamos tener mellizos, trillizos, cuatrillizos, ¿no? Etc, etc. Entonces, obviamente, a manera de, pues, poder llevar un embarazo sostenible, adecuado, ¿no? Asegurando la supervivencia, en este caso del bebé, ¿no? La mayoría de los embarazos, ¿no? Es de un solo bebé, ¿no? Por ahí que hay mujeres que sí pueden, de alguna manera, pues, liberar dos ovocitos maduros simultáneamente, ¿no? Entonces ahí donde ocurren los mellizos, o si son tres, trillizos, y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso, normalmente se libera un ovocito maduro y los otros van a ser los corpúsculos polares. Recuerda, después de cada meiosis, partiendo de uno, ¿te acuerdas? Eran 4 células. En el caso del lado masculino, ahí están los 4 espermatozoides que después de diferenciarse se generaron a partir de las espermátidas haploides, que son 4. En cambio, en el caso femenino, de los 4, 3 van a ser corpúsculos polares y uno finalmente termina por madurar en un óvulo disponible para ser fecundado, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta imagen de gametogénesis, ¿no? En el ser humano, tanto la espermatogénesis y la oogénesis. Muy bien. Claro, Miss, acá, sí, dime. en el caso de la mujer, la oogénesis ocurre en un ciclo menstrual, perdón, en todo un ciclo o alrededor de todos los años. Como recordarás cuando hablamos de la gametogénesis por ejemplo, masculina, la gametogénesis masculina, o mejor dicho, cuando los varones comienzan a generar sus espermatozoides es en la pubertad. Pero nosotras las mujeres nacemos con un repertorio de ovocitos, ¿ya? Estos ovocitos detuvieron su desarrollo, ¿no? Se detuvieron, eh, si no me, si no me equivoco, en la etapa de diploteno, ¿no? Detienen su primera división meiótica, ¿no? Y de ahí, ya cuando nosotras entramos, ¿no? Nosotras entramos ya en la pubertad y con la primera menstruación, cada mes nos preparamos, ¿no? Y liberamos un ovocito maduro. O sea, se retoma, en cada folículo se retoma lo que es la maduración de nuestro gameto,
Entonces, esto es cada mes. Un folículo, bueno, son varios, pero finalmente, usualmente un ovocito termina por madurar y es liberado, ¿no? Porque se libera uno al mes. ¿Ya? Entonces, eso por todo, desde que comienzas tu primera menstruación hasta que llegues la menopausia, que la llegada de menopausia indica que ya se acabó tu repertorio de ovocitos, ¿no? Eso quiere decir. Muy bien, Gracie, ¿todo claro? Mis, entonces empiezan desde que la niña nace prácticamente, pero no es hasta su primer ciclo menstrual que empieza con el primer corpúsculo polar, ¿así? A ver, para darte una idea nada más, suponiendo, ¿no? Suponiendo, pero no es el número exacto. Imagínate que nosotras nacemos con 40, imagínate, con 40 ovocitos que se han quedado en stand-by, ¿no? O sea, se quedaron en una parte de la meiosis y se quedó así como que congelado, por decirlo así. Y así nacemos con ese repertorio de un número determinado de ovocitos, que luego, ¿no? Cuando ya nosotras entramos a pubertad, hay una activación, una continuación en esta maduración. ¿Ya? Entonces, luego en cada ciclo, desde tu primera menstruación, ¿no? Son varios los folículos que van a querer madurar, ¿no? Madurar sus ovocitos, pero generalmente termina por madurar uno. O sea, es una gran cantidad de ovocitos que tenemos, ¿no? No sé el número exacto, pero cada mes se logra liberar uno. Por ahí que hay alguna mujer que ya de repente hay una predisposición genética que puede, pues, liberar de repente dos o tres. Y ahí, pues, las que tienen sus mellizos o trillizos, ahí está la respuesta, ¿no? Pero generalmente la mayoría en la población tiende a liberar uno, ¿ya? Entonces, nuevamente nosotros nacemos ya con un repertorio de ovocitos que se quedó en cierta etapa, ¿no? De la gametogénesis, en cierta etapa de la meiosis, y que eso se reactiva, se retoma o continúa cuando entramos en pubertad. A diferencia de los varones que comienzan desde cero cuando entran en pubertad, ¿no? Mis, pero se activan entonces en el caso de las mujeres en la etapa de pubertad con el primer corpúsculo polar. ¿Me repites, por favor? Y cuando las mujeres entran en la pubertad, que ya pues tienen la menarquia, ¿se activa con el primer corpúsculo polar o cuándo se activa? Juan, o sea, para entenderte mejor, nosotras estamos como que se dice, eh, mm, o sea, con los cambios hormonales, porque recuerda, cuando hablamos eh, de algunas hormonas, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Estas hormonas hacen, ¿no? O fomentan la maduración de nuestros folículos. Entonces, acá entra a tallar justamente las hormonas que hacen que nuestros folículos comiencen a madurar, ¿no? Entonces, de esta manera propician de que se continúen con las divisiones, en este caso meióticas, ¿ya? Entonces, acá un componente importante para que continúe con la gametogénesis es justamente, pues, desbalance, no, producción hormonal que se da particularmente ya cuando nosotros entramos ya en pubertad. A la edad aproximadamente, ya depende de la niña también acá, que puede ser entre los 9 a 13 años aproximadamente. Pero no hay como una etapa, ¿no? Como el primer corpúsculo, los tres, no es como una etapa que defina. Am, o sea, para entenderte, ¿cómo es qué define? O sea, todo depende cuándo inicies pubertad. Y eso Porque, o varía. sea,
En el caso de los hombres, cuando ya entran a la pubertad, empiezan a liberar los espermatozoides, pero ya después de haber hecho la espermátidas y todo eso. En el caso de la mujer, ¿en qué fase es donde ya empiezan a liberar el óvulo, según el gráfico? Como te había indicado hace un rato, nosotras, la oogénesis se queda, si no me equivoco, en la etapa de diploteno de la primera división meiótica. Entonces, eso se queda así como que en stand-by, congelado. Entonces, luego, el proceso de ovogénesis continúa, porque recuerda, nosotras comenzamos ovogénesis cuando fuimos fetos, ¿no? Aproximadamente en la séptima semana de gestación. Ahí se inicia, cuando las células germinales primordiales comienzan a migrar hacia los ovarios del feto y comienza a iniciarse este proceso de ovogénesis. Pero esto se queda pues en stand-by, ¿no? Hasta que nosotras ya entramos a la pubertad. Una vez alcanzada la pubertad, estos ovocitos primarios ya se van a transformar en ovocitos secundarios a través de estas divisiones meióticas, ¿no? Y ya cuando es el óvulo maduro, es liberado, que generalmente, como te decía, es uno al mes, ¿no? Se suele liberar uno al mes, porque si fuesen más, y ahí están ya los mellizos o trillizos, ¿no? Entonces, cuando este óvulo es liberado, puede ser fecundado por el espermatozoide. Muy bien. Entonces, espero haberte ayudado con esta pregunta que tenías. ¿Todo claro? Sí, mis gracias. Muy bien. Continuando, viene la pregunta de Renzo acerca de las claves de esta semana. Te voy a compartir, Renzo, a través del chat las claves de esta semana. ¿Ya? Vamos a compartírtelo. Dame un minuto. A ver, dame un minuto, voy a compartírtelo.
Muy bien, Renzo, ahí están las claves de esta semana. Chicos, ahí tienen las claves de esta semana, pero igual luego tenemos a Ariana y luego a Leonardo, que me han colocado otros pedidos de esta semana, ¿cierto? Las preguntas, bueno, juntando entre los pedidos de Ariana y Leonardo, tengo la pregunta 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la 12. Muy bien, entonces vamos a desarrollar esas preguntas a continuación, chicos. ¿Listo? Listo, entonces vamos a juntar las preguntas de Leonardo y Ariana. Comenzamos con las 5, entonces. Te dice, en los cromosomas sexuales humanos X e Y existen regiones diferenciales que contienen genes específicos para cada cromosoma. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe las características de los genes en estas regiones? Ajá, diferenciales. Entonces vuelvo a repetir nada más como un breve repaso antes. Y te decía que, ¿no? En estos cromosomas sexuales vamos a encontrar una región que va a ser exclusiva del cromosoma X. Esa región se llama diferencial. Quiere decir que no tiene su contraparte en el cromosoma Y. Entonces, en esa región diferencial, los genes, si se ubican allí, van a determinar un tipo de herencia llamada herencia ligada al sexo. Pero si se encuentra en la región diferencial del Y, si se encuentra en la región diferencial del Y, el tipo de herencia se llama herencia restricta al sexo. Muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y si se encuentra en la región homóloga, si se encontrase en la región homóloga, la herencia sería eso, chicos. Muy bien. Tomando en cuenta eso, ahora sí me voy de nuevo aquí. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas describe las características de los genes en estas regiones diferenciales? O sea, tenemos que buscar la alternativa correcta. Te dice, los genes de la región diferencial del cromosoma X y del cromosoma Y solo se expresan en hombres y mujeres respectivamente. O sea, te da a entender que los genes en la región diferencial del X se expresa solamente en hombres y la del Y solamente en mujeres. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿tú crees que eso sea correcto? No. Entonces, ¿por qué? Porque el cromosoma X está tanto en varones y mujeres, y el Y, claro, solamente serían varones. Entonces, esta primera no sería, pues, correcta. Nos vamos a la siguiente. Los genes en las regiones diferenciales del cromosoma X son responsables de las características sexuales masculinas,
Mientras que los del cromosoma Y influyen en el desarrollo femenino, no. Porque basta que hablemos del cromosoma Y para relacionarlo al varón, no al desarrollo femenino. Los genes de las regiones diferenciales del cromosoma X son siempre dominantes, mientras que los del cromosoma Y son recesivos. Lo que determina los patrones de herencia en ambos cromosomas, no, no es así. Entonces, finalmente te dice, las regiones diferenciales contienen genes que no tienen contraparte, exactamente. Por eso que se le llama región diferencial. Porque si fuera una región homóloga, las regiones homólogas sí tienen contraparte entre el cromosoma X y Y. O sea, cuando hablamos de contraparte, decimos que son segmentos homólogos, segmentos con los mismos genes. Y una región diferencial no tiene su contraparte, por eso que se le dice diferencial, son exclusivos de cada cromosoma. Lo que hace que ciertos rasgos o condiciones se hereden de forma ligada. Muy bien. Entonces, la clave sería acá, la D. ¿Y qué te dice la E, por si acaso? Te dice, las regiones diferenciales de ambos cromosomas contienen genes que solo se activan después de la pubertad. No, no es correcto decir eso. Entonces, la clave de la 5, por eso que es la D de edad. Muy bien. Hasta ahí me preguntó Leonardo. ¿Todo claro con respecto a las 5? Nada más con respecto a las 5 para continuar con las 6. ¿Todo ok? ¿Me avisas? Profesora, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el tipo de herencia que estaba en la región homóloga? Sí, la herencia parcialmente ligada al sexo. Repito, la herencia parcialmente ligada al sexo. Muy bien, ¿me comentas? ¿Hasta ahí todo ok con la pregunta 5? Sí, profesora, muchas gracias, todo claro. Paso a las 6 entonces. En la pregunta 6 dice, a diferencia de los cruces mendelianos, en los cuales los cruces recíprocos no exhibían diferencias en las proporciones fenotípicas de la descendencia, los cruces de Morgan sí los tenían. Ajá. ¿Te acuerdas de los cruces recíprocos? Eran estos. ¿Te acuerdas de lo que te conté? Que si se cumpliese las leyes mendelianas, si cruzábamos, en este caso, una de color rojo con uno blanco, si hacíamos a la inversa, ahora macho de ojos rojos y hembra de ojos blancos, obtendríamos, si fuese según Mendel, lo mismo, las mismas proporciones. Pero se observó que no. Con este cruce recíproco que realiza Morgan, descubre pues de que ciertos genes cuando se ubican en ciertos lugares no siguen el patrón mendeliano, que luego pues descubrieron que estos genes se ubicaban en los cromosomas sexuales, ¿no? Específicamente en el caso del color de ojos de Drosófila en la región diferencial del X. Muy bien. Entonces, te dice, disculpen, aquí, te dice, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿No? ¿Por qué los cruces de Morgan sí había diferencia en las proporciones fenotípicas observadas en la descendencia? A ver, ¿por qué? ¿A qué se debe? Te dice en la A, te dice, los descendientes obtenidos por Morgan sufrieron mutaciones durante el estadio embrionario. Esa es la explicación de por qué la diferencia en la proporción fenotípica. No. Te dices luego, los caracteres estudiados por Morgan correspondían a genes ubicados en la región diferencial del cromosoma X. ¿Eso es verdad? Sí. Pero igual vamos a seguir leyendo. Muy bien.
Entonces, como se ubicaba en el cromosoma sexual, no cumplía o no seguía las leyes de Mendel. ¿Ya? Los caracteres estudiados por Morgan correspondían a genes ubicados en las regiones homólogas. No, si se ubicaba en la región homóloga, tal vez sí seguía un patrón mendeliano, ¿no? Porque había una contraparte. Pero como están en las regiones diferenciales, sí escapan de las leyes de Mendel. Los caracteres estudiados por Morgan correspondían a genes ubicados en las regiones homólogas del cromosoma. No, lo mismo. Es una región homóloga, tanto del X y del Y. Entonces, no aplica. Los genes estudiados por Morgan se encuentran o se encontraban en cromosomas cuya expresión variaba dependiendo del sexo del individuo. No. Entonces, la diferencia de proporciones fenotípicas, o sea, ¿por qué en un grupo o en un cruce se obtenía que todas las hembras eran rojos y los machos mitad, y en el otro cruce la mitad de hembras, ojos rojos, y la mitad de machos, ojos rojos, ¿no? Entonces, eso se debía a que el gen del color de ojos se ubicaba en la región diferencial del cromosoma X. Muy bien. Entonces, la clave de las 6 está en la B de bueno. ¿Quién me preguntó? Ariana. Ariana, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Me avisas si no se comprendió bien esta pregunta? Ariana, ¿todo claro con la pregunta 6? Muy bien, si todo está claro. Muy bien. Leonardo, ¿tienes una pregunta? Sí, Sí, dime. profesora, ¿por qué no podría ser la E? Dijo. Los genes estudiados por Morgan se encontraban en cromosomas cuya expresión variaba dependiendo del sexo del individuo. Lo que pasa es que cuando Morgan estudia el color de ojos en Drosophila, ¿no? Ve que hay una diferencia en las proporciones. Muy bien. Y luego, pues, determina que el gen se ubicaba en la región diferencial. Esto por teoría, chicos, cuando hablamos de los cruces recíprocos que están aquí, eso es un cruce recíproco. ¿Por qué se le dice cruce recíproco? Porque en el primer cruce es una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos. Y en el siguiente, la hembra es de ojos blancos y el macho de ojos rojos. Ese es recíproco. Entonces, se esperaría obtener las mismas proporciones si fuese Mendel, pero no. Entonces, allí luego con experimentos se pudo determinar que la ubicación del gen estaba en la región diferencial del cromosoma X. Entonces, eso, como te decía, y acá te pregunta, ¿a qué se debe esta diferencia en la proporción fenotípica de la descendencia? La clave está en la B. No puede ser la E, porque dice, se encontraba en cromosomas cuya expresión variaba dependiendo del sexo. No, porque como que los cromosomas dependen, no, entonces se encontraba en cromosomas cuya expresión varía. Eso más que nada puede ser influenciada por el sexo, pero esta no es influenciada, esta es ligada al sexo. Entonces, por eso que la clave está en la B, ¿ya? Porque de alguna manera explica mejor esta diferencia observada en la proporción de fenotipos. Nos vamos ahora con la pregunta número 7. ¿Listo? Si no hay más dudas, continúo con la siguiente pregunta. Te dice, ¿no? La princesa Beatriz, hija de reyes, fue hija de reyes aparentemente sanos. Sin embargo, su hermano, el príncipe Leopoldo, adolecía de frecuentes hemorragias, ¿no? A lo que luego, ¿no? Dijeron hemofilia, ¿no? Si Mauricio, hijo de Beatriz,
comenzó a presentar lo mismo que su tío, ¿qué enunciado explicaría mejor lo sucedido a través de estas generaciones? ¿No? La hemofilia. Entonces, algo que recordar sobre la hemofilia. Cuando esta herencia ligada al sexo se estudia en humanos, se observa que el gen de la hemofilia se ubicaba en la región diferencial del cromosoma X. Por lo tanto, este gen, al ubicarse en el cromosoma X, se le coloca, ¿no? Con esta representación, una H sobre el cromosoma X, porque ahí indica su ubicación. Y el alelo, ¿no? O mejor dicho, este carácter va a estar determinado por un gen recesivo. Entonces se le atribuye con este alelo recesivo, ¿no? Y si ambos cromosomas X dan este alelo recesivo, esta persona, en este caso una mujer, sería hemofílica. En el caso del varón, como tiene un solo cromosoma X, basta la presencia de un solo cromosoma X con este alelo de la hemofilia para que el varón sea hemofílico, porque recuerda que el cromosoma Y no aporta nada con respecto a esta característica. Ahora, aquí podemos hablar del portador, en este caso la mujer que tenga este alelo recesivo que tiene que ver con la hemofilia, va a ser portadora, más no va a ser hemofílica porque basta la presencia del alelo dominante de coagulación normal para que sea normal. Y también tenemos este genotipo donde están ambos alelos normales, con coagulación normal. Muy bien, entonces estos son los diferentes genotipos que pueden haber en la población. Entonces, en el caso de estos príncipes, te dice que Beatriz era hija de reyes aparentemente sanos, pero su hermano tenía pues la hemofilia. Entonces, probablemente, no probablemente, el hermano Leopoldo tenía este genotipo. ¿Cuál? Este de aquí. Leopoldo, espérate, voy a Vamos a mover este cuadro a ver si puedo moverlo. Ahora sí. Entonces, Leopoldo, sí o sí, como era Leopoldo, era hemofílico, sí o sí Leopoldo tenía este genotipo, ¿ya? Entonces, Leopoldo tenía este genotipo. Entonces, si Leopoldo tenía este genotipo, está más por seguro, ¿no? Recuerda que un cromosoma se lo dio su mamá, en este caso el cromosoma X le dio su mamá y el cromosoma Y se lo dio su papá. Y como ambos eran normales, dice, entonces es más que seguro, ¿no? Es más que seguro. A ver, acá Leopoldo era... acá es así, ¿no? Entonces, ¿qué estoy explicando aquí? Lo que te quiero explicar aquí es que estos genotipos son los genotipos de sus padres. ¿Por qué? Porque un cromosoma necesariamente le tuvo que haber, este cromosoma se lo dio su mamá y este cromosoma se lo dio su papá, necesariamente. Entonces, como dice el enunciado por aquí, te dice que los papás o los reyes aparentemente sanos. Y ahí está el genotipo de los papás. Para que tengan este hijo Leopoldo hemofílico, el genotipo de los papás era este. Entonces, si ese es el genotipo de los papás, ya podemos saber cuál es el genotipo de Beatriz, ¿no? De la presencia de Beatriz. Entonces, te dice por acá.
Mauricio, por otro lado, es el hijo de Beatriz, ¿ya? Y Mauricio, te dice, comenzó a presentar el mismo problema, ¿ya? El mismo problema que su tío. ¿Qué enunciado explicaría mejor lo sucedido a través de estas generaciones? Recuerda que esta hemofilia es una enfermedad causada por este alelo recesivo. Basta que en las mujeres esté presente en ambos cromosomas o en el varón en el cromosoma X para que estos individuos tengan esta condición de hemofílico, ¿no? Y recuerda, una herencia ligada al cromosoma X. Entonces, esta heredabilidad a través de las generaciones se puede dar gracias a que las mujeres pueden ser portadoras, entre comillas, heterocigotas de la enfermedad y transmitir este alelo de la hemofilia, como por ejemplo, en este caso, Beatriz Fijo tenía este genotipo heterocigoto, fijo, ¿no? Y si quieres, cuando tú haces acá el tablerito de Punnett entre ellos, vas a obtener que una de las posibilidades de genotipo es este. Entonces, Beatriz Fijo tenía que haber sido portadora para que le haya pasado este alelo, ¿no? A su hijo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál explicaría mejor lo sucedido a través de las generaciones? La hemofilia es causada por un gen autosómico. ¿Era autosómico? No era autosómico. No es autosómico. ¿Ya? Recuerda que es un gen que se ubica en la región diferencial del X, entonces no es autosómico. En la B que dice, la hemofilia es una enfermedad autosómica. No es autosómica. Beatriz era una portadora, pero dado que la enfermedad solo afecta a mujeres, Mauricio la presentó debido a la mutación espontánea. Dice solo afecta a mujeres. ¿Eso es verdad? ¿Que solo afecta a las mujeres? No solamente afecta a las mujeres. Luego te dice la D. La madre de Beatriz era portadora de la hemofilia, al igual que ella. Y hemos visto efectivamente que la madre era portadora, o sea, era heterocigota. Entonces la clave está aquí. Muy bien. Y finalmente la E, por si acaso hay que leerla. La hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma Y. ¿Es ligada al Y o al X? Entonces, por eso que la clave de las 7 estaba en la D de dado. Muy bien. ¿Quién me preguntó por las 7? Leonardo, ¿cierto? Leonardo, ajá. Entonces, Leonardo, ¿todo claro con respecto a las 7? Sí, profesora, todo claro. Muy bien, continúo entonces con la 8 que me preguntó Ariana. En la pregunta 8 que me solicitó Ariana, dice lo siguiente. El gen Yellow en Drosophila, ¿no? Se encuentra ligada al sexo. Muy bien. Una herencia ligada nuevamente. El gen se ubica ¿dónde? En la región diferencial del X. Y una mutación, dice, es una mutación recesiva en este gen causando pigmentación amarilla del cuerpo. Ya. Si tras aislar la F1 que proviene de un cruzamiento entre líneas puras diferentes, Patricio encuentra que solamente los machos exhiben el color amarillo. ¿Qué porcentaje de la descendencia exhibirá el color amarillo en la F2? Muy bien. Entonces, a ver. Hay que representarlo. Entonces, se dice que el color amarillo. Primero, el tipo de herencia. Eso hay que identificar bien.
Si te dice que es una herencia ligada, entonces tú sabes que una herencia ligada, de por sí, el gen se ubicaría en la región diferencial del X. Muy bien, y si está en la región diferencial del X, está más por seguro que el gen se ubica en el cromosoma X. Muy bien, y entonces el gen yellow, que lo podemos representar tal vez de esta manera, con minúscula, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dice que se muestra, en alguna parte te dice que es recesivo. A ver, ¿dónde? Acá, una mutación recesiva, ¿ya? El gen yellow que determina que su cuerpo sea amarillo, ¿ya? Es una mutación recesiva, te dice. Y es ligado, ¿ya? Entonces, con todas esas palabritas claves ya voy armando. Entonces, por aquí tú dices, entonces el alelo, que es recesivo y representado con minúscula, se encuentra en el cromosoma X y esto determina un color amarillo. Entonces, se deduce, chicos, porque acá tienes que deducir que si eso determina un color amarillo, ¿no? Este de aquí determinaría en mayúscula, el lleno mayúscula determinaría algo normal, ¿no? Un color normal. ¿Cuál? No lo sé, pero es normal. Muy bien. Un color normal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay. Ahora, te dice, si tras aislar la F1 que proviene del cruzamiento de líneas puras diferentes, allá se ha cruzado líneas puras diferentes y se ha obtenido una F1. Entonces, los progenitores, a ver, los progenitores pueden ser, o sea, si son líneas puras, los parentales tienen que ser homocigotos. A ver, parentales de líneas puras. ¿Qué quiere decir líneas puras? Homocigotos. Entonces, se dice que la F1 se pudo lograr, ¿qué cosa? Se pudo lograr machos que exhiben el color amarillo. O sea, va a encontrar machitos. A ver, machos que van a exhibir el color amarillo. Entonces, esto. Ahora, hembras, no sabemos porque no lo dicen. Muy bien. Entonces, eso es lo que se está determinando. Muy bien. Pero vamos a reconstruir, no te preocupes, estamos reconstruyendo. Se obtienen machos y hembras. Entonces, si se ha obtenido un macho así, quiere decir, se deduce, chicos, simple deducción, este cromosoma se lo ha heredado el papá, el macho, ¿ya? El macho le ha heredado el Y. Muy bien, el macho heredó el Y. Y este otro, ¿ya? Este otro de aquí, lo heredó de la mamá. Acá está la mamá y acá está el macho o el papá. ¿Listo? Entonces, este cromosoma lo heredó de su mamá, necesariamente. Así estamos reconstruyendo y así se reconstruye, hijos. Chicos, digo. A ver, muy bien. Entonces, a ver. Y así se reconstruye. Muy bien. Entonces, luego podemos decir, a ver, vamos a seguir leyendo. Patricia encuentra que solamente los machos exhiben el color amarillo. Y luego te dice, ya, es fácil. Te dice que todo partía de líneas puras diferentes. Es otro dato importante, ¿no? Los parentales eran líneas puras diferentes. Entonces, con eso ya puedo reconstruir a lo siguiente. Que si esta era línea pura, significa que aquí el otro
cromosoma también tenía el alelo, ¿no? Tenía el alelo recesivo. Entonces, ese es un homocigoto. En este caso era una hembra con cuerpo amarillo. Y el macho, ahí está, y como dice en una parte del texto, eran líneas puras diferentes. Necesariamente era la contraparte o el otro color, ¿no? Normal, color normal. Entonces, representado con una Y mayúscula. Ahí está. Ya se reconstruyó el genotipo de los papás en base a un dato de la F1, que eran machos de cuerpo amarillo, ¿no? Estos son machos de cuerpo amarillo. Así se pudo reconstruir el genotipo de los parentales de línea pura. Muy bien. Listo. Entonces aquí podemos decir pues de que las hembras, a ver, las hembras son portadoras. ¿No? Las hembras son portadoras. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿y la F2, no? Porque te dice, ¿qué porcentaje de descendencia exhibirá el color amarillo en la F2? Entonces, la F2, ¿cómo se obtiene, chicos? ¿Cómo se obtiene la F2? La F2 se suele obtener del cruce entre machos y hembras de la F1. ¿Ya? Así se reconstruye. Acá estarían las hembras. Muy bien, esas serían las hembras de la F1 y ahí están los machos. Entonces simplemente talerita de Punnett, ¿no? Reconstruyes. Muy bien. Reconstruyes acá el talerito de Punnett. Ah, acá voy a utilizar, a ver, ojalá que tenga buena precisión. A ver, acá la hembra, sus cromosomas X, X, sobre donde está el alelo, acá el otro X, Y. Muy bien. Y luego, recuerda que el macho era de cuerpo amarillo, sí, y la hembra era portadora. Muy bien, ahí está. Ahora sí, si quieres, a ver, vemos aquí la hembra, si haces la combinación, tenemos otra vez, ¿no? Hembra portadora. Acá vamos a ver hembra con el cuerpo amarillo. Acá un macho de cuerpo normal. Y acá un macho de cuerpo amarillo. Muy bien. Entonces aquí, a ver, vamos a ver si tengo el pulso para escribir aquí. Vamos a ver, acá es Y mayúscula, K minúscula, minúscula, ojalá que se entienda acá. Lo voy a poner con otro color, ¿ya? Mayúscula. Ujú. Muy bien, entonces ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué porcentaje de la descendencia, te dice ahí, exhibirá el color amarillo en la F2? O sea, de toda la descendencia, ¿se entiende? Toda la F2. Entonces, de toda esta F2, la mitad tendrá el cuerpo amarillo. O sea, la respuesta es el 50%. ¿Ya? El 50%. Por eso que la clave es esta. Muy bien, ¿quién me preguntó por la 8? Fue Ariana. Ariana, ¿todo claro? O alguien que de repente no tenga claro esta pregunta, se haya confundido, me avisa. Muy bien, hacemos captura por favor antes de que cierre el programita. Me avisan.
Muy bien, si no hay dudas sobre esta pregunta número 8, me voy a la 9. Todo claro, ¿verdad, chicos? Me voy a la 9. Todo claro, profesor. Muy bien, perfecto. Y acá tenemos a la hipertricosis, ¿no? Y para eso me voy nada más para hacerles un recordatorio de que cuando el gen se ubica en la región diferencial del Y, los únicos que tienen cromosoma Y son los varones. Por lo tanto, si tu papá tiene una condición o una característica y esa característica se encuentra en su gen ubicado en la región diferencial del Y, necesariamente tú como hijo varón lo vas a heredar y tu hijo varón lo va a heredar. Y así toda la línea masculina tiene 100% de probabilidad de heredar ese gen ubicado en la región diferencial del Y. Y un gen bastante conocido, ubicado en esta región diferencial del Y, es el gen de la hipertricosis. Como te das cuenta, esa es una afección bastante común en personas de la India. Se caracteriza por un abundante vello en la zona de las orejas, en la zona del pabellón auricular, ¿no? Es algo característico en personas de la India. Muy bien. Y si el papá tiene esta afección, sus hijos, toda la línea masculina, sus hijos lo tendrán. Sus hijas no, porque no heredan el cromosoma Y de su papá, claro. Entonces, esto es la herencia restricta al sexo determinado por genes holándricos. Muy bien, entonces vámonos ahora con esta pregunta 9. Te dice, ¿no? La hipertricosis auricular es un rasgo raro y se caracteriza por el crecimiento excesivo de vello en las orejas. ¿Cuál de las siguientes proporciones fenotípicas es correcta en la transmisión de la hipertricosis auricular de un padre afectado a su descendencia? ¿Es necesario calcular? Como te dije, no, porque ya se sabe que toda la línea masculina se va a ver afectada. Entonces, ¿qué puedes decir sobre eso? Las hijas del padre afectado tendrán un 25% de probabilidad de heredar las hijas. Las hijas lo pueden heredar. No, no pueden. En la siguiente te dice, ¿solo el 50% de los hijos varones heredarán? No, no solamente el 50, todos, ¿no? ¿Todos los hijos e hijas? No. Es todos los hijos varones expresarán el rasgo, mientras que ninguna de las hijas lo manifestará. Por eso que la clave de la 9 está en la D de dado. ¿La transmisión de este rasgo dependerá del genotipo? No. Como te dije, el papá hereda a la línea masculina. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta 9? Nos vamos ahora, no hay consultas, ¿verdad, chicos? Con respecto a la 9, nos vamos ahora con la pregunta 10.
Te dice, un grupo de investigadores se encuentra describiendo la mutación recesiva de una nueva proteína cuyo gen se encuentra en una región del cromosoma sexual X de Drosophila melanogaster. Al realizar una serie de cruzamientos se observa que en la descendencia se cumplen las proporciones mendelianas. ¿Ya? ¿Qué explicación tendría este fenómeno? Hace un momento te dije aquí que cuando tenemos a los cromosomas X y Y, como son de diferente tamaño, hay partes o regiones que van a tener su contraparte, o sea, segmentos del cromosoma Y que van a tener su contraparte con segmentos del cromosoma, o sea, del X con el Y, ¿verdad? Estas regiones se llaman regiones homólogas. Son segmentos donde tenemos a los mismos genes. ¿Y para qué sirven estas regiones homólogas? ¿Te acuerdas cuando hablamos del crossing over, el intercambio de segmentos génicos durante la meiosis? Estas regiones pueden intercambiar. Pero cuando no hay una contraparte, se le dice región diferencial, porque es una región exclusiva, o sea, un segmento del cromosoma que solamente lo encuentras, por ejemplo, la región diferencial del X solamente lo encuentras en el X. La región diferencial del Y, solamente esa región la encuentras en el Y. Y por lo tanto, cuando los genes se ubican en esas regiones, por ejemplo, en la región diferencial del Y, sigue una herencia ligada al sexo. Si el gen se ubica en la región diferencial del Y, sigue una herencia restricta al sexo. Profesora, pero si el gen se ubica en la región homóloga, ¿qué tipo de herencia era? Ah, la herencia parcialmente ligada al sexo. Y te comento que este tipo de herencia parcialmente ligada al sexo, como se ubica en los cromosomas, en la región homóloga, puede seguir un patrón mendeliano, ¿ya? Porque hay una contraparte, tanto en el cromosoma X como Y. Muy bien. Entonces, aquí viene la pregunta. Esta pregunta número 10. Te dice que el gen se encuentra en el cromosoma X. Entonces tú dices, se encuentra en el X, ya, perfecto. ¿Será en la región homóloga o será en la región diferencial? Muy bien, seguimos leyendo. Y se hacen unos cruzamientos y se observa que esta descendencia cumple con la proporción mendeliana. Entonces, si cumple con la proporción mendeliana o las leyes de Mendel, no debe estar en la región diferencial del X, porque si fuese en la región diferencial del X sería una herencia ligada al sexo. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que el gen se encuentra, a ver, ligado al sexo, no. El gen se encuentra en la región homóloga, sí. El gen sigue un patrón de herencia influenciado, no es influenciado. ¿La transmisión del carácter se debe a una herencia restricta? No, porque la herencia restricta, repito, es en la región diferencial del Y. El gen es autosómico, repito, autosómico significa que está en el cromosoma 1, 2, 3 hasta el 22, pero acá dice que está en el cromosoma sexual, entonces no es autosómico. Por lo tanto, la clave de la 10 está en la B. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen dudas sobre esto? Esta pregunta 10, me avisa. Profesora, y en todo caso, si estuviera en la región homóloga, pero en caso del cromosoma Y, ¿también se podría afirmar de eso o Sí, no? porque la región homóloga es la contraparte de la región homóloga, o sea, la región homóloga del Y significa que tiene una contraparte homóloga en el cromosoma X. Muy bien, por eso se le dice región homóloga, porque ese pedazo, ese segmento lo encuentras tanto en el X como en el Y. O sea que en cualquiera de los dos casos, si hubiera mencionado, por ejemplo, no dijera cromosoma X, sino dijera cromosoma Y, igual hubiera sido ¿No? la respuesta, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, ya, ok, profesor, muchas gracias.
Muy bien, nos vamos con la última pregunta que me habían solicitado, que es la pregunta 12. Muy bien, con la 12. Para responder esta pregunta, déjame hacer una búsqueda ahorita, rapidita. Lo que estoy buscando es una imagen que antes venía en el boletín, pero que ahora he visto que ya no está. A ver, dame un minuto, voy a buscarlo en los anteriores boletines. Voy a dejarte compartir un ratito. A ver, voy a tener que entrar. A ver, vamos a ver si puedo entrar. Ya.
Un ejemplo nada más para que te des la idea de cómo es que se generan gametos defectuosos, ¿no? Es que si bien sabemos que partiendo de una célula diploide se van a generar 4 haploides, como estás viendo a continuación, esto en la figura A es lo correcto. Pero cuando de repente en la etapa de anafase no se da la correcta disyunción o la separación, puede que una de las células se lleve las 2 copias de algún cromosoma. Por lo tanto, la otra no se lleve esta copia. Por ejemplo, si hablamos del cromosoma, no sé, 1, por ejemplo, esta primera célula se llevó las 2 copias y esta otra le falta el cromosoma 1, por mencionarlo, ¿no? O de repente se da no solamente a nivel de un cromosoma, sino en 2 cromosomas y sucede lo que estamos viendo a continuación, ¿no? Entonces, en este caso, estas células van a tener un cromosoma adicional y las otras le va a faltar un cromosoma. Eso es debido a la no disyunción, ¿no? Y un ejemplo de la no disyunción sería justamente ¿no? El síndrome de Down, que estamos viendo acá un cariotipo, ¿no? En este caso de una persona con síndrome de Down. Y estamos viendo que como toda persona tiene 2 copias de un cromosoma, las 2 copias, o sea, un par del cromosoma 1, un par del cromosoma 2, un par del cromosoma 3 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con respecto al cromosoma 21? En vez de que haya un par, estamos viendo 3 copias. O sea, hay una copia adicional del cromosoma 21. Entonces, cuando hay este problema a nivel de los cromosomas autosómicos, esto es una anomalía autosómica, ¿no? En este caso del cromosoma 21. Así como pueden haber anomalías a nivel de los cromosomas autosómicos, pueden haber también anomalías a nivel de los cromosomas sexuales. Es por esta razón, por la no disyunción, puede ser que una de las células, en este caso uno de los espermatozoides o uno de los ovocitos, en vez de llevarse un cromosoma nada más, pueda tener 2 cromosomas, ¿no? Y esa imagen es lo que estaba yo buscando, pero no la encontré, ¿no? De las anomalías de los cromosomas. Voy a una última búsqueda. Anomalías en la no disyunción de cromosomas sexuales. No la tengo acá. Mm. Ahí está, por ejemplo. Puede ser que los gametos generados por una mala disyunción, ¿no? A nivel del macho, por ejemplo, puede ser que genere gametos, en este caso espermatozoides, que tengan los 2 cromosomas X. Perdón, un cromosoma X y un cromosoma Y. Y luego que se una con un ovocito normal, que tenga el cromosoma, ponte X, ¿no? Se une con un cromosoma, ¿no? Un ovocito que tenga el X. A ver, para no confundirte, voy a hacer esto. Imagínate que este espermatozoide se una con un ovocito
que tenga el X. Entonces se forma o daría, ¿no?, el individuo XXY, que ya sabes que es un síndrome de Klinefelter, ¿no? O por ejemplo, este gameto que no tiene ningún cromosoma sexual se une con un ovocito que trae el X y daría el X0, por ejemplo, ¿no? O en este caso, por ejemplo, un espermatozoide que tiene doble X, dos cromosomas X, se une con un ovocito que trae el X y ahí está el triple X. En este caso, el espermatozoide que trae solo cromosomas Y no es viable. No es viable este gameto. Muere este gameto. No hay forma. Así como sucede en el macho, puede suceder en la hembra. Por la no disyunción pueden crearse ovocitos con dos cromosomas X o ovocitos con ni un cromosoma. ¿Ya? Entonces, esas son la serie de combinaciones que te quería mostrar de cómo es que, por qué se dan los síndromes de Turner, síndrome de Klinefelter o el síndrome de la metahembra superhembra. Muy bien, chicos, es una captura de creer necesario para poder ir finalmente a esta pregunta. Pregunta 2. Entonces te dice, el síndrome XYY, ¿no?, es una afección genética que solo afecta a los varones, los cuales presentan un cromosoma Y extra. Estos individuos no exhiben síntomas notorios, pero un bajo porcentaje puede presentar problemas. Entonces, pueden presentar problemas de aprendizaje, comportamiento. La generación de un individuo con esta condición se debería a errores durante la formación del ovocito secundario en cuya meiosis hubo una duplicación del cromosoma Y. Realmente la generación de un individuo con síndrome XYY se debe a que el óvulo con un cromosoma X fue fecundado por un espermatozoide con dos cromosomas Y. Entonces, para que un espermatozoide tenga estas características, debió sufrir errores durante la meiosis, ¿no? Una no disyunción. Muy bien. Entonces, ese es un caso raro, sinceramente, chicos. Pero bueno, eso sería pues la explicación, ¿no?, para este tipo de síndrome. Muy bien, entonces sería la B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, ¿y si fuera XXY? Si fuera X, XXY. ya, si fuera XXY, por ejemplo, podría ser un ovocito con los dos cromosomas X que se une con un espermatozoide Y, o de repente un espermatozoide XY que se una con un ovocito X. Acá está la serie de combinaciones. Yo te sugiero que le hagas captura, ¿no?, para que veas qué posibilidad podría darse. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ahora sí. Espérate. No estoy compartiendo. Estoy compartiendo. Esto se está compartiendo. Esto es la captura, ¿no? Ahí está la serie de posibilidades. Nuevamente repito, para que sea el XY que me manifiestas, un ovocito XX con espermatozoide Y, o
un espermatozoide XY con un ovocito X, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora sí dejo de compartir, chicos. Muy bien, chicos. Si no hay más consultas, nos estamos despidiendo entonces. Hasta la siguiente, chicos. Nos vemos.